Lo que sí nos vemos, estamos aquí en estudio, y mira, estamos con un invitado en estudio, estamos junto a Gonzalo Ledantec. Gonzalo, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenos días, bienvenidos a puranoticia.cl. Gonzalo Ledantec, ex gobernador de Valparaíso, ex seremi de Energía, ¿cierto? Y también es casi candidato, casi fue candidato. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Jorge? Sí, buenos días. Efectivamente, fui seremi de Energía, fui seremi de Medio Ambiente en Piñera 1, gobernador de Valparaíso. Y hoy día trabajando por un Chile mejor, trabajando porque todos sabemos los problemas que hemos tenido con este gobierno. Gobierno que afortunadamente yo creo que ya se acabó, así es que esperemos que lo que se viene por delante para Chile sea bastante mejor que lo que tenemos. Gonzalo, tenemos desafíos en la región de Valparaíso que son bastante interesantes y bastante problemáticos. Nunca pensamos que nuestra región iba a tener tanto problema en transporte, por ejemplo, y tanto problema en vivienda. ¿Cómo se enfrentan esos problemas de la mirada regional? ¿Cómo avanzamos? ¿Qué debiésemos hacer regionalmente para solucionar esos dos tópicos? Mira, de hecho ayer tuvimos un debate que organiza la Cámara Chilena de la Construcción acá en Valparaíso, junto al Mercurio Valparaíso, que es muy interesante porque permite escuchar a todos los candidatos. Nosotros fuimos y fuimos con María José Hoffman, que es la candidata al Senado, con la que yo estoy trabajando, la que estoy apoyando, y pudimos discutir, conversar y ver las distintas posiciones. Yo creo que pudimos conocer de la posición precisamente de María José, en ese sentido, que es la de Evelyn Matei, en cuanto a mejorar ciertas condiciones. El tema del transporte es algo que todos sabíamos, y la verdad es que este gobierno, cuando comenzó, dijo, vamos a solucionar el problema del transporte y quedamos igual. ¿Qué es lo que comenzaron a hacer? Comenzaron a proponer soluciones parches, más bien en respuesta a ciertos candidatos de su coalición, para hacer ofertones, recorridos nocturnos, recorridos a ciertos lados, pero lo cierto es que la necesidad concreta de la gente, de esos miles de estudiantes, miles de trabajadores que quieren ir y volver a su casa para poder estudiar o para poder trabajar, se ha transformado en una pesadilla. Y lo que nosotros prometemos precisamente es hacernos cargo de verdad. ¿Y por qué hoy día Evelyn Matei puede decirlo y por qué nosotros confiamos en que María José Hoffman también desde el Senado va a ser capaz de resolverlo? Porque sabemos hacerlo. Porque nosotros ya sabemos cómo Gonzalo, se resuelve. pero también usted fue parte del gobierno anterior y todos vimos también que este es un problema estructural del transporte. Hace 4 años atrás no estaba Boric, estaba Piñera y teníamos los mismos problemas. Y el gobierno de Piñera tampoco fue capaz de levantar una licitación acá en la quinta región. ¿Por qué cuesta tanto levantar una licitación como corresponde en la quinta región y se ha demorado, por ejemplo, el tema de los validadores? Es muy complejo porque estamos dentro de un sistema donde el santiagocentrismo hace a veces muy complejo todo. ¿Por qué? Básicamente, ¿qué es lo que nos ocurría a nosotros? Todo se resuelve desde Santiago, desde el Ministerio de Transporte. Pocas cosas dejan para la región, o dejan para que se resuelvan desde la región. Pero nosotros dejamos avanzado, dejamos preparado todo lo que tenía que venir con la nueva licitación. Y es por eso que este gobierno, cuando entró, dijo, vamos a hacer la licitación, porque ya tenía todo el trabajo hecho. Es complejo, no es fácil. Estamos trabajando con gremios, tenemos problemas, por ejemplo, de conductores. No olvides que nosotros además tuvimos la pandemia entre medio. La pandemia que significó una merma en el transporte, en que los conductores o no estaban o no trasladaban a nadie porque la gente no se podía mover. Entonces, durante todo ese tiempo nosotros tuvimos que trabajar en reconvertir, en poder tener nuevamente conductores. Hay exigencias, los conductores se los estaba llevando la minería. Entonces nos faltaban conductores, pero todo eso estaba avanzando y se dejó preparado para que este gobierno pudiese llevar adelante, porque las políticas de transporte son políticas de Estado y no tienen que ver con un gobierno. Lamentablemente perdimos 4 años con 5 seremis distintos, en que parece el juego de las sillitas musicales, porque un seremi se fue para ser candidato, nombraron a otro, después volvió, armó un asado, se fue. Nosotros entrevistamos al seremi Benigno Retamal y él se molesta cuando nosotros le dijimos le guardaron el puesto para ser candidato. ¿Tú reflejas que le guardaron el puesto al seremi? ¿Alguien tiene alguna duda? Si él renunció para ser candidato, perdió y volvió. Organizó un asado y se tuvo que ir. Gonzalo, hablábamos de los dos gobiernos, porque siempre en política se echan la culpa, ¿cierto? El gobierno, la derecha le echa la culpa al gobierno de Boric le dice que esto venía de Piñera. Y tenemos, por ejemplo, una realidad también en el tema vivienda en la región de Valparaíso, con una megatoma histórica, gigante, que es la megatoma de San Antonio, que justamente en época de pandemia, en época de estallido social, mucha gente empieza a tomarse este terreno. Y tenemos una visión, alguien nos dice desde el mismo toma, que esta toma fue preparada, que la invitaron. ¿Cómo ves el tema del desarrollo de las tomas? ¿Cómo se producen las tomas en la región de Valparaíso? Oye, yo quiero hacer presentar algo primero. Efectivamente, este juego clásico de echarle la culpa al que estaba antes o al que vendrá, acá no tiene mucho sentido para la gente. Y eso lo dijo ayer María José Hoffman en el debate.
Lo dejo muy claro, la verdad es que este gobierno terminó y no podemos seguir y no podemos pensar que en los próximos 4 años vamos a estar echándole la culpa a lo que se hizo o no se hizo en el gobierno anterior. Así no se gobierna. La gente no espera explicaciones, no espera que estemos culpando o sacándonos los pillos, si quieres, con eso. La gente espera soluciones. La gente espera que podamos resolver concretamente. Y en ese sentido, creo que tanto Evelyn Matei como la propia María José lo han dicho muy claro. Las tomas son acciones ilegales, ¿cierto? Las tomas son acciones de fuerza que afectan la propiedad privada, que entre otras cosas generan condiciones, la verdad, poco normales para el desarrollo de la vida de las personas. Y lo que hacen finalmente... Pero tampoco las tomas no parten solas. Alguien ayuda a generar la toma. En la toma de San Antonio, vemos que uno ve la toma de San Antonio de la parte de arriba en un dron y la ve ordenadita, con sus calles. Alguien ordenó a eso. Sí, por supuesto. Y lamentablemente, durante la época que tú decías, previo al estallido, o el estallido y después la pandemia, hubo gente que se dedicó a hacer negocios con eso, que se dedicó a preparar estas tomas por razones políticas o por razones económicas. Lamentablemente hay ciertos elementos que de repente a uno se le olvidan, pero el año 2017, por ejemplo, la expresidenta Bachelet dejó sin efecto una norma que establecía que quienes viviesen o quienes se instalasen en toma no podían acceder a beneficios del Estado. Por lo tanto, lo que hizo fue, en la práctica, permitir que la gente se instalara porque así se saltaba la fila, porque cuando está en una toma hay que inmediatamente ir a tratar de resolverlo para alejarlo de la toma. Y en segundo lugar, otro elemento que a mí me pasó personalmente como gobernador, el contralor anterior, Bermúdez, sacó una serie de resoluciones que establecían que las gobernaciones, ¿tú te acuerdas que históricamente las gobernaciones podían ordenar el desalojo, ¿cierto? El auxilio de la fuerza pública para desalojar las tomas, en fin. Pero él dijo, no. Porque el gobernador veía la seguridad. Exacto. Pero él dijo, no, la facultad que tienen los gobernadores provinciales, que ven los temas de seguridad, alcanza solo para ordenar auxilio de la fuerza pública en bienes privados o en bienes nacionales de uso público, no en terrenos privados. Y con eso dejó en la absoluta indefensión a todos los chilenos, dueños de propiedades privadas, porque les dijo, la única forma de solucionarlo es a través de una denuncia al tribunal, un juicio de alto conocimiento, que además le exigían notificar a cada una de las personas que estaban viviendo. Entonces cada vez que lograban notificar a 2, llegaban a vivir 3 más, y esos 3 tampoco los podían sacar porque no estaban notificados, y así se produjo este loop. Entonces tuvimos lamentablemente un contralor que cooperó y colaboró para que las tomas pudiesen seguir manteniéndose. Tuvimos al mismo tiempo autoridades políticas. La alcaldesa de San Antonio promovió la toma. A propósito de San Antonio, ella promovió la toma y la defendió. Aquí mismo, este gobierno le dijeron, deshaga la toma, tiene que desalojarla. No lo hizo nunca. Lo que hizo fue permitir que se siguieran estableciendo esas tomas. Lo que nosotros hemos dicho, y queremos ser muy claros en esto, el gobierno ya terminó, tal cual. No podemos seguir buscando culpables. Lo que podemos sí comprometernos es que este gobierno, el próximo gobierno de Evelyn Matei, y en eso María José Hoffmann ha sido muy clara, va a estar en contra de todas las tomas y va a actuar porque sabemos que tenemos que defender el derecho de propiedad de las personas y porque tampoco podemos dejar que la gente se salte de la fila. Porque eso no está bien. No está bien que si alguien hace todo el trabajo, ahorra, se prepara y después viene otro, se toma una propiedad y se salta a la fila. Ahora, Gonzalo, pero independiente de eso, ¿qué hacemos con lo que tenemos hoy día en la toma? Porque debiese haber un seguimiento y una persecución también a los dueños de los terrenos. Porque cuando uno ve el tema de San Antonio y dice, no sé, el terreno cuando lo compra la empresa inmobiliaria lo compra a un valor 0,04 UF y ahora lo quiere vender cerca de un valor de 10 veces más. O sea, estamos hablando que claramente hay un negocio. Uno se pregunta, bueno, ¿quién se beneficiaba si este terreno se tomaba? Y uno llega a la conclusión, sin sacar mucha vuelta, que el más beneficiado es el dueño del terreno. ¿No hay una persecución también? Debiese haber una persecución a esos dueños que facilitan justamente esto para después aprovechar y tener un negocio propio. ¿Tú crees que si a ti te toman tu propiedad durante años, tú no tienes ninguna certeza de poder desocuparla, que al mismo tiempo tienes que contratar abogados y seguir adelante un proceso, seguir pagando contribuciones y seguir haciéndote cargo de tratar de defender tu terreno para que no te lo quiten? ¿Eres el más beneficiado? Yo creo que no. Yo creo que Pero en el caso puntual de San Antonio... Es que lo que pasa es que, al igual que en todos los casos, ¿cuál es la diferencia de este caso? Aquí siempre se ha dicho y siempre se insiste en esta teoría de que son los dueños los que los dejan. Pero no es verdad. Si no es verdad, si ninguna persona que es propietaria de un terreno... En San Antonio tú dices, por ejemplo, son los pobladores que se organizaron y hicieron las calles, porque se ve, hay videos, hay registros, Bio Chile, ¿cierto? Publicó un video y un registro donde se ve al dueño del terreno, ¿cierto? Prácticamente promoviendo ante los que se tomaron porque se lo compren. Entonces, hay una promoción, hay un interés ahí. Pero elementos distintos. Si yo quiero vender mi propiedad, la puedo hacer. Pero promover las tomas, yo no creo que sea así. Y tampoco está acreditado, tampoco se ha dicho.
La verdad es que las tomas son, o sea, perdón, acá a mí me tocó como gobernador en Valparaíso, me tocó ver gente que llegaba con maquinaria, que no eran los dueños de los terrenos, porque los dueños de los terrenos estaban hablando conmigo, me estaban pidiendo, por favor, ayúdame con la fuerza pública. Para la protección. Evitemos que se tome mi terreno. Y llegaban camiones con máquinas, y llegaban a marcar los terrenos, a establecer metrajes cuadrados para poder luego probablemente lotearlo. Exacto. Entonces, yo creo que dejémonos, o sea, hablemos las cosas como son. La propiedad privada es propiedad privada. Si yo tengo un terreno, no lo tengo, ni lo compro para hacer beneficencia. Yo quiero hacer también, un negocio. También como un buen dueño de terreno tiene que cumplir con los cierres laterales, ¿cierto? Tiene que tener todo cerrado y bien ordenado, como la ley también se lo exige, porque hay mucho tenedor de terrenos que lo tiene prácticamente ahí a la deriva, para que abierto, y etcétera. Ahora, estamos con Gonzalo Leantec, ¿cierto? Es gobernador de Valparaíso, ex Ceremi, ¿cierto? Pero también bombero. Tú eres bombero, Gonzalo. Así es. Y te quiero llevar a lo que estamos viviendo también, una emergencia de vivienda, ¿cierto? Una crisis de vivienda que se produce tras el mega incendio. ¿Cómo miras tú la reconstrucción? ¿Cómo se está mirando la reconstrucción hoy día, que va bastante lento, en la medida de la toma de prevenciones en caso que viniera un siniestro de similares características como el que azotó hace prácticamente ya 1 año y medio Viña del Mar? Bueno, yo creo que sí, cuando han sido capaces de resolver el problema básico de la vivienda, en ningún caso se han preocupado de los problemas que puedan ocurrir respecto de la emergencia. Exacto. Yo creo que, a ver, en esto hay que ser bastante claro y ya lo hemos conversado. No podemos esperar nada más de este gobierno. Básicamente es así. Lo que sí podemos esperar es que quienes vengan y quienes se hagan cargo de resolver el problema, vengan a resolverlo. Y en ese sentido también, por parte de lo que conversamos, lo que se conversó ayer en el debate, y lo dijo muy claramente María José Kaufmann en el debate. Y ella confía perfectamente en que nosotros vamos a ser capaces de resolver esto, porque ya lo hicimos. Si finalmente el gobierno de Evelyn Matei lo que representa es un sector que ya fue capaz de hacerse cargo de la emergencia, ya fue capaz de resolver los problemas. A nosotros nos tocó resolver el terremoto del 2010, pero no solo el terremoto del 2010, nos tocó hacernos cargo de otros grandes incendios. Nos tocó hacernos cargo, en mi caso personal, el incendio del 24 de diciembre del año 2019, que destruyó alrededor de 400 viviendas. En Valparaíso. Y así somos capaces de hacerlo porque tenemos gente dispuesta a hacerlo. Y entre otras cosas, lo que necesitamos es autoridades que estén preocupadas de que se resuelvan los problemas. No puede ser, y un poco lo veíamos ayer, había 3 de los 4 candidatos que eran parlamentarios. No puede ser que los parlamentarios simplemente se dediquen a mandar oficios. Lo que necesitamos es parlamentarios que representan a la región, que estén encima y que obliguen. Y que en realidad, en el caso de los parlamentarios de gobierno, que es más triste, bueno, si el tipo no es capaz de resolver el problema, cambiémoslo. Si al final mucho se ha hablado... Pero hoy día tenemos parlamentarios de gobierno y tenemos parlamentarios de su sector, ¿cierto? Que pareciera que lo de su sector están con el gobierno y lo del otro está. O sea, vemos al diputado Tomás Lago Marcino, que es un diputado, ¿cierto?, oficialista, que tuvo una excelente presidencia en la comisión investigadora del mega incendio, donde pudo sacar bastantes conclusiones, y hoy día es la justicia la que no avanza con ese resultado de la comisión investigadora. En cambio, hay parlamentarios del mismo sector suyo que prácticamente van a sacarse la foto nomás a las comisiones. Bueno, pero eso, o sea, esa es la gente la que tiene que tiene que saber y entender quién hace su pega y quién no la hace. Yo comparto el análisis de Tomás Lago Marcino, yo creo que hizo un muy buen trabajo con la comisión. Lamentablemente los resultados de esa comisión se transformaron a modo político y se discutieron, sabiendo que había más responsabilidades que las que habían. Había una responsabilidad indudable de la delegación regional. La responsabilidad, Gonzalo, de la Ceremi, que era la delegada presidencial, que había responsabilidad ahí, ¿cierto? Pero completamente. Yo no puedo decir que yo hice ese trabajo. Ese cargo, claro. Pero yo hice ese trabajo y de hecho fui a declarar esa comisión. Y un poco expliqué cómo funciona ese trabajo. Qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no se debe hacer. Y un poco uno analizando, hizo todo lo que no hay que hacer y no hizo nada de lo que se debe hacer. Y eso pasa porque lamentablemente, te vuelvo a insistir, es importante las autoridades que vamos a tener. Es importante en el próximo gobierno, ya no en si da lo mismo, en las próximas autoridades, saber quiénes nos van a gobernar, saber si saben. Si no se trata de poner a cualquier persona simplemente porque me cae bien, porque es bonita, o porque piensa igual que yo, o porque le debo algún favor. Se trata de poner gente que sepa, que la gente pueda confiar en que si hay algún problema como este, va a ser capaz de resolverlo. Y la verdad es que no conocían los planes, se nombraba y prácticamente daba lo mismo, era como para poder ir a aparecer en las fotos. Pero cuando yo asumí la gobernación, lo primero que vimos con la gobernadora anterior que se iba, por ejemplo, fue, bueno, ¿cuáles son los planes de emergencia? ¿Cuáles son las obligaciones? ¿Qué pasa si hay un terremoto? ¿Cuáles son las acciones? Cuando yo dejé la Seremía de Energía, como estaba dentro del entonces COE, hoy día Comité de Gestión de Riesgo, yo dejé perfectamente claro el próximo Ceremi qué es lo que tenía y lo que no tenía que hacer, qué pasaba, o sea, casi desde
En caso de que haya un terremoto, ponte bajo la mesa y después lo que tienes que hacer es subirte al auto, partir a Playa Ancha, en fin. Todo eso. Había un protocolo. Hay un protocolo y uno tiene que seguirlo, y uno tiene que preocuparse. Porque ser autoridad es súper fácil para ir a sacarse la foto, para decir un par de cosas bonitas, pero cuando es difícil, es cuando enfrentamos una emergencia. Y eso no cualquiera lo sabe hacer. Y nosotros tenemos que elegir autoridades que sean capaces de hacerlo. Por eso yo estoy tan claro en lo que te digo. Por eso lo hablaba ayer María José en este debate. Porque María José Hoffmann sabe muy bien que ya ha trabajado con el gobierno. Ella ya fue parlamentaria y ella va a volver a ser parlamentaria. Ella quiere ser senadora y desde el Senado hacerse cargo de resolver todos estos problemas. Pero además sabe porque Evelyn Matei cuenta con un equipo de personas que ya resolvieron estos problemas. ¿Usted cree que la derecha saca 3 senadores? Yo creo que sí. Espero que sí. La verdad es que todos los números indican que la gente ya está un poco aburrida de esto. No sé si aguanta algo más, pero además tenemos muy buenos candidatos, por lo tanto se da una mezcla perfecta. Buenos candidatos y una... Usted dice Chile vamos sacado. Esa es mi sensación. Ya, pero Hoffmann, la gente ¿y quién más le gustaría? ¿Camila Flores le gustaría o no? ¿O prefiere a Longton? Yo creo que cualquiera de ellos es un buen candidato. Yo tengo pero hay diferencia entre Longton y Flores. No, por supuesto, yo tengo muy buena relación es como el vinagre, es como el vinagre y el aceite. No, pero yo creo que en términos de representación electoral y de representación de sus partidos, ambos son muy buenos parlamentarios, son muy buenos representantes. No me parece, más allá de las relaciones, uno puede tener... Camila Flores está como pillando a Longton en el interior, está... Bueno, es que eso es un problema, es un tema electoral y a mí me parece muy bien. Si lo que nosotros tenemos que promover es la competencia electoral, lo que nosotros queremos es tener buenos candidatos. Ya tenemos muy buenos candidatos. María José Hoffmann es una tremenda candidata, pero Andrés... Ha crecido harto María José Hoffmann. Pero es que no hay ninguna duda. Si la verdad es que la María José representa algo que nosotros no hemos olvidado, que es un poco, ¿sabes qué? Puede gustarme o no gustarme lo que ella piensa, y porque ella representa un sector político y es clara. Pero lo que sí puedo estar claro es que ella va a ser firme en sus convicciones, va a seguir aquellas convicciones. Bueno, tu domicilio no es la UDI. Tú eras de Evópolis, después te vimos más cerca republicano. No, yo siempre he sido derecha. Derecha. Yo siempre he sido derecha, tuve gran parte de mi vida independiente, pero la verdad es que yo comparto las visiones de la derecha, en eso no hay ninguna duda. Sí, pero María José Hoffmann también ha logrado cruzar una barrera ahí bastante interesante, porque hoy día María José Hoffmann se ve más de centro derecha más que UDI. Antes era como muy UDI. Ahora como que se ve distinta. Bueno, es que por supuesto, si al final esa es la evolución de las personas. Cuando nosotros hablamos del Senado, nosotros aspiramos a que sean personas que conozcan la realidad, tengan una visión un poco más amplia. Yo creo que María José, a propósito de haber sido diputada, de haber sido secretaria general de su partido, lo que le permitió eso fue tener una experiencia mucho más amplia. Y eso nos da una garantía. Nos da la garantía de saber que enfrentadas a soluciones nacionales o soluciones de relevancia, que no solo tengan efecto en nuestra región, sino que también en el país, ella es capaz de mirarlo un poco más desde arriba y no desde la trinchera. Es lo que necesitamos. Y finalmente Chile lo que necesita es menos trinchera y más soluciones concretas, más gente dispuesta a buscar soluciones. No sé, es súper fácil hacer política desde la crítica. Así llegó este gobierno a gobernar, a decir todo está mal. Pero cuando llegó y tuvo que hacerse cargo de las soluciones no tenía ni una, porque no sabía. Es como el discurso de Kast, porque Kast como que todo lo encuentra mal. No, yo creo que el discurso de Kast es un discurso que se apega a su lógica de derecha. A mí me parece que está muy bien en ese sentido y esperamos que sea capaz de entregar soluciones. Yo creo que el objetivo no es comenzar a criticar, y menos a gente que piensa parecido a mí. Yo prefiero que sea Evelyn Matei la candidata, pero por lejos, pues no tengo ninguna duda de que cualquier candidato de derecha es mucho mejor que el comunismo. Por lo tanto, ¿Y los senadores, a quién les gustaría que fueran los senadores de izquierda acá en la región? ¿Carolina Marzán? ¿Carol Cariola? No, lo mismo. ¿Sí? Sí, que sea de derecha. Por supuesto. Estamos con Gonzalo Ledantec. Muchas gracias, Gonzalo. De nada, Jorge, está muy bien. Estuvimos con Gonzalo Ledantec. Nosotros hacemos un alto comercial y seguimos en Pura Noticia Matinal, en vivo.